época de este congreso. Entonces, voy a dar la palabra a Rafa Mora para que nos cuente las relaciones que hay entre por qué los humanos nos drogamos y por qué los humanos somos tan vulnerables a las adicciones en base a una explicación evolucionista. Vale, perdona, pero es que hace un rato sí que se veía la pantalla y ahora no se ve. ¿Alguien sabe cómo funciona esto? Es que no podemos verla. Siempre me pasa. Ya, sí, es muy bien eso. Sí, no, es verdad. Es que esto va enchufado aquí y de aquí va allá, pero... Pero no sé. Ah, la cámara es esta. A lo mejor es porque el PC no lanza. No, si estaba, es que hace un rato iba bien esto. No, espera, a ver. Espera la fuente. Espera un momento que ahora hay que buscar la fuente. Espera, a ver. Ahora. Vale. Bueno. Uy. Vale. Pues buenos días. En primer lugar tengo que dar las gracias a Paco, no solamente por invitarme hoy a exponer esto aquí, sino también por haberme dado la oportunidad en su momento de haber hecho esta revisión en un tema que a mí personalmente siempre me ha interesado, el tema de la psicología evolucionista. A ver. Hace años de esto, fue en 2003 cuando me lo propusiste. Esto salió publicado en Interpsiquis 2004, el Congreso Virtual de Psiquiatría. Después de eso he tenido la oportunidad de ir renovando el material, no queda todo tal como estaba entonces, porque me invitaron en Donosti a dar una charla sobre el mismo tema, y luego en el Tratado de Patología Dual que ha coordinado Gonzalo Haro hay un capítulo sobre patología dual desde el punto de vista evolucionista que también pues me lo encargó a mí, ¿no? Entonces ha sido un trabajo que he ido haciendo progresivamente a lo largo de los años. Bueno, vamos a hablar de psiquiatría evolucionista, y un poco para introducir el tema diré que las explicaciones convencionales al uso de las drogas pues se basan en ideas como el refuerzo positivo, es decir, uno empieza a consumir drogas porque el placer que le produce es un refuerzo positivo, uno sigue consumiendo drogas porque el síndrome de abstinencia es un refuerzo negativo. Las drogas actúan sobre el sistema dopaminérgico y sobre el sistema de recompensa o sobre el sistema opioide. Todo esto son explicaciones que nos dicen cómo se establece la drogodependencia, pero no el por qué, ¿no? El por qué. ¿Por qué el hombre, por qué las personas somos susceptibles de ser dependientes de una sustancia que además en la mayoría de los casos procede de una planta, ¿no? Este es el tipo de preguntas a los que intenta responder la psiquiatría evolucionista o darwiniana. Voy a resumir un poquito los principios de la psicología evolucionista. Llevo un seminario de metaformación donde se habló más extensamente de esto. Según la psicología evolucionista, hay una conducta humana universal que va más allá de las diferencias culturales. Los mecanismos psicológicos que definen esa naturaleza humana se han desarrollado por selección natural, igual que se han desarrollado por selección natural las partes del cuerpo, también los mecanismos psicológicos se desarrollan por selección natural. Los factores ambientales que condicionan esa selección natural no son los factores ambientales actuales, en los que habían a lo largo de toda nuestra evolución en el Pleistoceno. Y por último, y de una manera muy importante, la mente, desde este punto de vista, funciona de forma modular. Es decir,
Es como si tuviésemos un módulo que gestiona pues el conseguir comida, otro módulo que gestiona el conseguir pareja, la reproducción. Los aspectos más importantes de la vida estarían como si fueran módulos independientes desde ese punto de vista, de manera que si un módulo funciona se mantiene y si no funciona se extingue, ¿no? Igual que si una mano funciona se mantiene a lo largo de la evolución, y si no funciona pues el animal o la especie que la tiene se extingue. Con respecto a las conductas adictivas, se da una paradoja central en el sentido de que los argumentos evolucionistas se basan en cómo un cierto rasgo o una cierta conducta beneficia al individuo que la lleva a cabo o a la especie. Evidentemente las drogas parece que no benefician a nadie, pero tenemos que tener en cuenta que nuestra estirpe filogenética ha estado en contacto con sustancias psicoactivas a lo largo de millones de años. Estamos hablando de una evolución desde el inicio de la vida hasta ahora, no de nuestro estado actual. Así que las sustancias adictógenas actúan sobre sustratos cerebrales que están conservados a lo largo de la evolución de los mamíferos, incluso de otras especies, desde antes. Así, estos sistemas sobre los cuales actúan las drogas han sido preservados por algo que debe ser algo más importante que promover, como dice ella, el consumo voraz de compuestos químicos actuales, ¿no? Sino que han sido desarrollados por la selección natural porque esos mismos rasgos pueden incrementar la supervivencia o la capacidad reproductiva en otros contextos. Y quizá es la idea para entender por qué podemos hablar de unas hipótesis evolucionistas en drogodependencias. No vamos a hablar de por qué ahora estamos consumiendo drogas, sino cómo hemos llegado a estar aquí, ¿no? Cómo hay unos rasgos, hay unos genes que generan unos rasgos que nos llevan al consumo excesivo, porque esos rasgos y esos genes han sido útiles para otras cosas. Las drogas de alguna manera han parasitado esos rasgos. Al hacer la búsqueda sobre hipótesis o perspectivas evolucionistas, la verdad es que en aquella época, cuando hice el trabajo original, llegué a estar desesperado porque no encontraba nada sólido, no encontraba nada interesante, hasta que cayó en mis manos, a base de buscar mucho, un monográfico de la revista Addictions dedicado específicamente a este tema. Tengo que decir que desde entonces hasta ahora yo he ido revisando el tema y se han publicado muchas cosas. La mayoría de ellas son revisiones, incluida la mía, que fue la primera revisión en castellano, luego se han hecho más, y todas están basadas en los mismos artículos, y que tampoco hay mucha más cosa nueva que se haya publicado después. Aún así, aquella revista dio para mucho, porque hay muchas, se puede abordar el tema desde muchos puntos de vista, ¿no? Este es un poco el guión que voy a seguir a lo largo de esta sesión para hablar de las diferentes hipótesis que se han emitido, pues con sus limitaciones y sus ventajas, ¿no? Pues empezamos con la coevolución, ¿no? Y dentro de esto, por un lado, hablaremos de los análogos de los neurotransmisores y del alcohol, como dos apartados separados. Análogos de los neurotransmisores. Hablamos de análogos de neurotransmisores para hablar de las sustancias químicas que producen las plantas, que evidentemente en las plantas no son neurotransmisores, pero que cuando los consume un mamífero actúan como análogos de un neurotransmisor que ya tenemos nosotros, ¿no? ¿Por qué han desarrollado las plantas esas sustancias? ¿Para qué necesita la planta un neurotransmisor? No tiene neuronas. Bueno, parece ser que es una defensa de la planta. La planta desarrolla un veneno contra los herbívoros, para que no se la coman, básicamente. ¿Qué pasa entonces? Esto explica por qué el cerebro tiene receptores para sustancias que derivan de plantas. Por ejemplo, se descubrió mucho antes el opio que los receptores endorfínicos. Se descubrió mucho antes el cannabis que los receptores endocannabinoides, ¿no? Pero los receptores estaban ahí antes. La planta fue capaz de desarrollar sustancias que simularan nuestras sustancias internas para adaptarse a esos neurotransmisores, a esos receptores, y provocarnos efectos adversos en general. La planta lo que quería era que no nos la comiéramos. La planta no quería, es una cuestión de selección natural. Vale.
Al mismo tiempo, los mamíferos desarrollaron adaptaciones fisiológicas y conductuales para vencer a esas defensas de las plantas, ¿no? Entonces, hay adaptaciones fisiológicas como el citocromo P450, todos los sistemas enzimáticos hepáticos que sirven para metabolizar el veneno que la planta nos proporciona. Por otra parte, el sentido del gusto y del olfato pues están ahí para decir esto huele mal, será malo, será veneno, ¿no? Por otra parte, pues también está el vómito para expulsar toxinas como un mecanismo inespecífico de defensa. Y luego también hay adaptaciones conductuales, ¿no? Algunos animales inducen ellos mismos la desintoxicación cuando han consumido alguna sustancia tóxica, o a nivel ya cultural, en todas las culturas, por primitivas que sean, que han estado en contacto con plantas, o sea, todas las culturas tienen ciertos rituales de preparación de ciertas plantas para evitar precisamente que sean demasiado tóxicas. Y luego la selectividad se refiere a que de todas las especies de plantas que existen en el mundo, pues solamente unas pocas son comestibles o se consumen. ¿Qué ventajas tenía para nuestros ancestros primitivos el consumir esos análogos de los neurotransmisores a través de las plantas? Porque no nos conformábamos simplemente con metabolizarlos rápido para que no nos afecten, sino que algunos sí que los hemos usado, ¿no? Por ejemplo, en periodos de escasez, posiblemente el consumir una sustancia que nos sirve como neurotransmisor es más eficaz que comernos los precursores de esos neurotransmisores y fabricarlos nosotros. Esa es una hipótesis. Otra hipótesis es que en épocas de estrés, que a lo largo de la evolución han sido muchos, me refiero a hambrunas, a épocas de situaciones climatológicas adversas, etcétera, digamos, añadir tener ese suplemento de neurotransmisores ha podido tener un beneficio para la especie o para el individuo que lo ha consumido. Otras ventajas tendrían que ver con la teoría del hándicap y la farmacofagia, que ahora voy a explicar. La teoría del hándicap fue emitida por un biólogo israelí, creo que se llama Zahavi, y consiste en que algunas características que hacen a un animal aparentemente más vulnerable son tomadas por su posible pareja como una señal de fortaleza y aptitud para la supervivencia. El ejemplo característico y típico es la cola del pavo real. La cola del pavo real no sirve para volar, no le sirve para nada más que para lucirse, ¿no? Para decir, mira qué fuerte estoy, mira qué guapo soy, ¿no? La hembra del pavo real selecciona al pavo que tiene la cola más espectacular. ¿Por qué? Porque eso es algo así como decir, si yo soy capaz de tener esta cola, imagínate lo fuerte que soy, ¿no? Si puedo mantenerme esta cola, que es como una llamada para los depredadores y que además me impide a mí volar con soltura, ¿no? Con las drogas pasa algo parecido, puede pasar algo parecido, ¿no? La idea es que si yo consumo una toxina y sobrevivo, la hembra puede pensar que qué fuerte soy y que buen padre voy a ser para sus crías, ¿no? Estamos hablando a lo largo de la selección y no os pongáis en la situación de hoy en día, ¿vale? Bueno, esta es una teoría por la cual se podría haber también aumentado el hecho del consumo de sustancias. Y la farmacofagia es, como su nombre indica, comer fármacos, ¿no? Muchos virus, muchos parásitos de todo tipo se alimentan de plantas. Igual que las plantas generan neurotransmisores para vencernos a nosotros, de la misma manera han desarrollado a lo largo de la evolución un arsenal farmacológico contra esos parásitos, ¿no? Y esos mismos parásitos también nos pueden afectar a las personas, de manera que si yo me como esa planta que ha generado un veneno contra los helmintos, pues posiblemente me sirva a mí para eliminarlos, ¿no? Es una manera de tomar un fármaco que ha sido desarrollado no por la industria farmacéutica, sino por la selección natural. Algunos ejemplos, pues las drogas, precisamente las drogas más utilizadas en el mundo, que no es la cocaína ni la heroína, sino esto es la nicotina, la arecolina, que procede de la nuez de betel, muy usada en África, y el tetrahidrocannabinol, parece que tienen efectos antihelmínticos, ¿no? Las mismas sustancias se han usado en algunas culturas para eliminar parásitos del ganado. El cannabis es tóxico para algunos nematodos que parasitan las plantas.
Y también pues en algunos tipos en algunas culturas se usan también como antihelmínticos en personas. Es decir, son sustancias que se podrían tener una utilidad más allá de la propiamente de festiva, ¿no? Se podría especular que ese uso recreativo del tabaco, de la nuez de betel y el cannabis podría ser una forma de farmacofagia humana, es decir, una respuesta a las infecciones crónicas del mintos u otros parásitos que tienen receptores nicotínicos o muscarínicos. Estas hipótesis, junto con todas las que voy a mencionar a continuación, tienen una ventaja, y es que entre sí no son incompatibles. Puede que haya un poco de verdad en cada una, aunque en algunas tienen más limitaciones que otras, ¿no? Se ha dicho que estas hipótesis, la hipótesis de los análogos de los neurotransmisores, es muy sugerente, pero es poco verificable, ¿no? No sabemos si realmente esto fue así por estos motivos. Otra duda que surge es cómo han podido evolucionar en animales y en el hombre mecanismos emocionales tan críticos para la especie y a la vez que sean tan fácilmente activables por las toxinas vegetales. Bueno, no sé si es fácil, pero es una duda que se plantea sobre todo este autor, Caballero, creo que es en La profecía de Darwin de Julio San Juan. Esta hipótesis no justifica tampoco el uso del alcohol. Hemos hablado de análogos de neurotransmisores. El alcohol no es un análogo de un neurotransmisor. Pero hay otras hipótesis para explicar la aparición del alcohol y el uso del alcohol en la naturaleza, ¿no? Los azúcares de la pulpa de la fruta, por un lado, sirven como incentivo para que algunos animales frugívoros se coman la fruta y esparzan las semillas, ¿no? La semilla es dura y cuando sale por la otra parte del tubo digestivo, pues queda lejos de donde estaba la planta original. Pero además esos mismos azúcares se fermentan por levaduras y producen pequeñas cantidades de etanol. De manera que la presencia de etanol en la fruta madura y fermentada podría indicar que nuestros ancestros frugívoros, y hemos sido una estirpe que hemos procedido de frugívoros, hemos estado expuestos durante mucho tiempo al alcohol, a pequeñas dosis, desde luego. ¿Cómo han interaccionado las frutas y los homínidos, ¿no? Desde luego, la cosa no es reciente, se remonta al menos unos 24 millones de años. Es posible que nuestros precursores fueran expuestos crónicamente a bajas concentraciones de etanol, ¿no? Y eso dio lugar, por un lado, a adaptaciones fisiológicas y por otro lado a preferencias, adaptaciones fisiológicas como el aldehído deshidrogenasa y todo el sistema enzimático que metaboliza el alcohol, y a preferencias, uno prefiere más la fruta más madura o no, y eso ha permanecido en los humanos modernos. De hecho, no lo he puesto porque ya era alargarlo mucho, pero hay muchísimos ejemplos de animales que consumen frutas fermentadas. He oído hablar de vacas en Asturias que comen manzanas muy maduras, elefantes en África que comen algún tipo de fruta también muy madura, incluso animales que entran en contacto con la civilización, entre comillas, que roban cubatas de sitios turísticos, ¿no? En fin, ¿qué ventajas adaptativas tiene el consumo de alcohol para los homínidos primitivos, ¿no? Pues habrían dos tipos de ventajas. Por un lado, el fenómeno de hormesis, que ahora hablaré, y luego ventajas directas para la alimentación y la ganancia nutricional. El fenómeno de hormesis, el concepto procede de la oncología, ¿no? La idea es que cuando un organismo está sometido a dosis bajas de un tóxico o de una radiación, puede funcionar mejor que cuando la dosis es cero o que cuando la dosis es excesiva, ¿no? En este caso, bueno, se crea una curva a medida que aumenta la dosis de rayos, en este caso de rayos gamma, pues la incidencia del tumor en ratas disminuye, pero si aumenta mucho ya la dosis también aumenta. Esto se está hablando mucho por parte de la industria, ¿no? Sobre todo la cervecera y el vino, de las ventajas que tiene consumir pequeñas dosis de vino o de cerveza de manera moderada. Parece ser que la gente que consume dosis muy moderadas de alcohol puede tener menos riesgo cardiovascular que las que no consumen nada en absoluto o que las consumen mucho, ¿no? Y experimentalmente en animales también sabemos que la drosófila, la famosa mosca de la fruta,
mejora su longevidad y su fecundidad a concentraciones bajas de alcohol, pero disminuye si la concentración de alcohol es mayor. Podría ser que el consumo de alcohol tenga esa ventaja. Otro tipo de ventajas, que no tienen que ver con esto directamente, es que el vapor etílico puede llegar muy lejos en el campo abierto, ¿no? Y entonces puede ser una pista para localizar a través del olfato campos de fruta madura. Es decir, los animales estaban buscando fruta y si huele a alcohol es que por ahí hay fruta madura y en su punto para comérsela, ¿no? Por otro lado, el etanol puede servir como un estimulante de la alimentación. Es decir, el comer una fruta que contiene algo de alcohol, pues parece como que estimula más que comerse la misma fruta sin ese alcohol. Y luego, el alcohol mismo tiene calorías. De hecho, tiene más calorías el alcohol que el azúcar, creo recordar. Con lo cual, puede ser una fuente de calorías importante en la dieta, ¿no? Y para épocas de escasez, pues puede ser una buena fuente de nutrición. Esta hipótesis, como la anterior, también tiene sus limitaciones, ¿no? Es difícil también de verificar y, por ejemplo, no explica algunas cosas, como que hay formas de alcohol deshidrogenasa en peces que evolucionaron hace 450 millones de años. Pero bueno, yo creo que es una hipótesis también sugerente, ¿no? El hecho de que el alcohol, las frutas maduras que ya llegan a tener alcohol y los homínidos hemos evolucionado juntos. Todo esto es lo que tiene que ver con la coevolución, es decir, la evolución conjunta de los herbívoros y de las plantas que tienen alguna sustancia tóxica. Ahora voy a hablar de algo más complejo, pero que también nos suena más a lo mejor, y es la evolución de los sistemas emocionales, ¿no? Concretamente el sistema dopaminérgico y el sistema opioide. Y voy a mencionar una serie de hipótesis que se han ido emitiendo sobre cada uno de ellos. La hipótesis hedónica del desajuste es la hipótesis, digamos, tradicional o convencional del consumo de sustancias. Viene a decir que las emociones positivas, el placer, es un indicador de que se ha alcanzado un objetivo biológico positivo que incrementa las probabilidades de transmitir los genes a la descendencia. Es decir, el placer está relacionado con la comida, con el sexo y con otras necesidades vitales. Las sustancias psicotrópicas de abuso actuarían como falsos neurotransmisores en esas vías del placer, concretamente en la vía mesolímbica, ¿no? La córtico-mesolímbica, para que esa vía libere dopamina de una forma mucho más explosiva y mucho más gratificante de lo que en la realidad se da, en la naturaleza se da. Entonces, el origen de nuestra vulnerabilidad estaría en ese desajuste entre estos mecanismos dopaminérgicos que nosotros tenemos, que hemos desarrollado a lo largo de la evolución, pero que no contaban con la gran cantidad de drogas, de sustancias que hay hoy en día en el mercado, ¿no? Estábamos preparados para pequeñas cantidades de sustancias producidas directamente por las plantas, pero no estábamos preparados para todo lo que ahora mismo podemos conseguir. Esa es la hipótesis tradicional. ¿Qué limitaciones tiene esta hipótesis? Primero, la primera experiencia con drogas muchas veces es aversiva. Y me estoy refiriendo sobre todo a las drogas que más se utilizan en el mundo. Como antes he dicho, las drogas más usadas es el tabaco, la nicotina, el betel y el cannabis probablemente. Y la primera experiencia con esas sustancias muchas veces es aversiva. La gente tose, vomita cuando consume una droga por primera vez, pero ahí siguen, ¿no? Es decir, no parece que el placer en sí mismo sea tan importante, por lo menos en ese momento. Pero es que después, a lo largo del tiempo, aumenta el craving por la sustancia, el placer permanece igual o incluso disminuye, y encima se acumulan consecuencias desadaptativas, con lo cual no parece que todo sea la búsqueda del placer, ¿no? Y por otra parte, se está viendo últimamente que el sistema dopaminérgico mesolímbico no solo es un sistema de recompensa. Por eso se han emitido nuevas hipótesis, ¿no? O sea, partiendo de la misma base, se le han dado algunas vueltas más a esta hipótesis, diría yo. Una de ellas es la hipótesis de la saliencia del incentivo. El sistema dopaminérgico no solamente es un sistema de recompensa, sino que da saliencia al estímulo. Saliencia quiere decir
preeminencia, hace que un estímulo sea importante. El sistema dopaminérgico está implicado sobre todo en la conducta de búsqueda, no en el placer de recibir la recompensa. Para eso estaría seguramente el sistema opioide. El sistema dopaminérgico tiene más que ver con la búsqueda del placer que con el placer, con la consumación de ese placer. Entonces sería más que un sistema de placer, un sistema motivacional. Las drogas estimulan este sistema produciendo una falsa señal de saliencia, es decir, haciendo que esa sustancia se convierta en algo preeminente y primordial para el sujeto. Y por otra parte, la dopamina no da señales de saciación. Es un poco el modelo de la cocaína, ¿no? Los consumidores de cocaína consumen muchas veces de una manera muy compulsiva y como que nunca tienen bastante, ya hasta que se pegan un auténtico atracón, se les acaba el dinero o pierden el conocimiento o se meten en un lío o ya están tan agotados que lo tienen que dejar, ¿no? A diferencia del consumidor de otras sustancias como los opiáceos, que estimulan directamente el sistema de recompensa, el sistema endógeno de endorfinas, y tienen su dosis y cuando consiguen la felicidad ahí se quedan. Las implicaciones del sistema del modelo de saliencia. Por un lado, en el ambiente de adaptación evolutiva donde se desarrollaba el sistema había muy pocas sustancias. La concentración de las sustancias de los análogos de los neurotransmisores era muy baja. Entonces no hizo falta en aquel momento que desarrollásemos un sistema de regulación más preciso, ¿no? Es decir, no hay límite, por eso, porque no era de esperar que pasáramos de cierto límite. Por otra parte, en el ambiente de hoy ese diseño no es adaptativo y podría ser incluso particularmente peligroso en personas que ya tienen sistemas dopaminérgicos alterados, por ejemplo los esquizofrénicos. Por eso esto también podría ser una posible explicación de la patología dual, ¿no? De la alta incidencia de patología dual, de gente que tiene problemas con drogas y acaba haciendo psicosis, o esquizofrénicos que acaban consumiendo sustancias, o que no sabes muy bien qué es lo que ha empezado primero, ¿no? Por otra parte, el sistema dopaminérgico no solamente se estimula con sustancias, también se puede estimular con situaciones del ambiente. Por eso ciertas conductas se pueden convertir en adictivas o convertirse en recompensas, o sea, ¿cómo era aquello? De especializarse en una recompensa determinada, ¿no? Para no usar el término adicción. Pero vamos, la idea es que esa misma conducta repetida pues puede acabar estimulando este sistema dopaminérgico. Otro tipo de abordaje, digamos, paralelo a los anteriores, sobre el sistema dopaminérgico es el concepto, esto es un constructo psicológico teórico, ¿no? Que se llama capacidad autopercibida de aptitud para la supervivencia y la reproducción. Es de este autor, de Neulin. Esto significa que los estímulos naturales que activan el sistema dopaminérgico mesolímbico incrementan lo que es la propia percepción de la capacidad de supervivencia y reproducción. Es decir, uno se ve a sí mismo como más capaz de sobrevivir y como más apto para reproducirse. Esto se basa en motivaciones fundamentales para mejorar y proteger la supervivencia del individuo y de la especie. Y entronca con características como sentimientos de poder, de control y de omnipotencia, que tendría que ver con la aptitud de supervivencia, y sentimientos de atractivo sexual, atractivo físico o competencia social, que tendría que ver más con la capacidad reproductora, ¿no? Es decir, que las drogas estimularían este sistema y uno se vería como más capaz, lo cual no significa que uno sea más capaz, ¿no? ¿Cuál es la función de este sistema? La función sería organizar y priorizar la conducta en un mundo complejo. Cuando algo me estimula este sistema, hace que yo tienda a ello. Cuando no, pues no. Entonces, el sistema dopaminérgico córtico mesolímbico no sería solamente el sistema de recompensa, sino que sería un sistema motivador para la supervivencia y para la reproducción. Uno busca aquello que le hace sentir como más apto para sobrevivir y como más apto para reproducirse. Y se pone en marcha
tanto por estímulos positivos como por estímulos novedosos, aversivos y amenazadores. Es decir, cualquier estímulo nuevo hace que uno, digamos, de alguna manera se ponga en alerta, ¿no? Y también la activación de este sistema podría llegar a producir efectos negativos como miedo, ansiedad o ira si los estímulos son aversivos. Con respecto a las drogas, y esto es algo que todos conocemos de experiencia con otras personas en ciertos lugares, ¿no?, incrementan los sentimientos de poder personal y atractivo sexual, pero muchas veces la aptitud real puede estar comprometida. El ejemplo típico es el borrachín que está intentando ligarse a una rubia en una discoteca a las 3 de la madrugada, ¿no?, pensando que está quedando la mar de bien y está haciendo el ridículo más espantoso. Bueno, uno tiene la percepción de que que mola mucho, que tiene poder personal, atractivo sexual, pero la realidad es otra, ¿no? Pero consume la droga porque se siente así, no por la realidad, ¿no? Como los periodistas no dejan que la realidad les estropee una buena noticia. Entonces, las drogas apetitivas como la cocaína aumentarían algunos aspectos como la sensación de omnipotencia, de poder, de atractivo sexual. Son las drogas que hacen que uno tenga más ganas de consumir, ¿no? Mientras que hay otras drogas que son saciativas, como los opiáceos. Los opiáceos, por ejemplo, aumentan las experiencias de satisfacción y seguridad, ¿no? El opiáceo hace que uno se sienta seguro, se sienta bien, se sienta tranquilo, no necesita interaccionar con el otro. Mientras que con la cocaína uno necesita o fomenta un poco también esa interacción. Según este punto de vista, el placer que producen las drogas, la sensación de placer, sería un epifenómeno, no sería lo principal. Lo principal sería que ese placer viene a causa de que te provoca pues un aumento de tu sensación de poder o de atractivo sexual. Claro, cuando hay un síndrome de abstinencia, la capacidad autopercibida de la aptitud reproductiva y sexual disminuye por debajo de los niveles basales, con lo cual uno se siente mal y tiene tendencia a volver a consumir la droga para volver a sentirse poderoso, ¿no? Según este modelo, la intoxicación produciría, por un lado, una sensación de invulnerabilidad que a su vez llevaría a disminuir la percepción de las consecuencias adversas y un aumento de las conductas de riesgo. Y esto ocurre en cualquier intoxicación, ¿no? La gente que consume alcohol se envalentona, la gente que consume cocaína acaba muchas veces metida en peleas. Otra predicción del modelo sería que en los adolescentes hay una especial presión social para que alcancen el éxito tanto en la supervivencia como en la reproducción. De manera que es más probable, son como más vulnerables a recurrir a las drogas para aumentar esas sensaciones, ¿no? Por lo menos sentirse más apto, lo cual puede hacer que pierdan interés en conductas alternativas. Estas predicciones que estarían en consonancia con el modelo, desde luego se cumplen. Otras ventajas del modelo, recupera la psicopatología de la motivación. Estamos hablando de motivación, de por qué la gente hace las cosas. Muchos aspectos y explicaciones son aceptables intuitivamente por los clínicos. Yo creo que se entiende muy bien y nos sentimos identificados identificamos a nuestros pacientes con esto. Y por otra parte, es un modelo psicobiológico más completo que simplemente el modelo convencional del placer, ¿no? También se han encontrado limitaciones. Por ejemplo, se apoya en pocas evidencias científicas. En sí es un constructo psicobiológico que no está demasiado bien definido hasta ahora operativamente y podría llegar a resultar un constructo tautológico, es decir, que está de acuerdo consigo mismo, ¿no? Pero bueno, pienso que a mí me interesó mucho cuando lo leí por primera vez y creo que te da una visión más amplia, ¿no?, que simplemente el placer. Bueno, todo esto tenía que ver con el sistema dopaminérgico. El otro sistema implicado en el tema de las drogas sería el sistema opioide, ¿no? El placer hedónico de recibir la recompensa, no de la búsqueda, está relacionado con la dopamina. El placer hedónico de recibirla estaría relacionado, por un lado, con la percepción de seguridad, ¿no?, frente a potenciales riesgos para la supervivencia y la reproducción, como decía antes cuando hablaba de las drogas saciativas. Y está mediado por los sistemas opioides del cerebro. En condiciones naturales,
el placer hedónico de recibir la recompensa se debería, se evoca, aparece de placer ante ciertas interacciones sociales, pues, la presencia de un ser querido, las relaciones sexuales, el juego, todo esto pondría en marcha este sistema. También la consumación de recompensas no sociales, la comida, ¿no? Las cosas básicas, la comida y el sexo ponen en marcha estas recompensas. El sistema opioide juega un papel importante en el desarrollo de dependencia social y de apego. Luego vamos a hablar tanto de un tema como de otro. De alguna manera sería un sistema que habría asegurado a los mamíferos mantener vínculos sociales filiativos que a lo largo de la evolución han resultado adaptativos, tanto la relación materno-filial como entre pares, ¿no? Es decir, algunos hallazgos experimentales apoyan esta relación entre el sistema opioide y los vínculos sociales. Estos serían algunos de ellos, ¿no? Cuando se da opioides que estimulan los receptores Mu en dosis no sedantes, no para que el animal esté sedado, sino para que pequeñas dosis. Sobre todo se han hecho estos experimentos en macacos rhesus. Se separa a la cría de la madre y se cuenta el número de chillidos que dan buscando a la madre, ¿no? Cuando se les da opioides gritan menos. Ello se interpreta como una disminución de la ansiedad de separación. Por otra parte, cuando se usa lo mismo, dosis no sedativas de morfina, en grupos de animales vemos que la conducta filiativa en ellos disminuye, digamos, están como más aislados, no se necesitan el contacto físico entre ellos, sino que están más alejados. Y al contrario, cuando se usa naloxona, eso incrementa las conductas filiativas. Igual por ese motivo los pacientes que tenemos abajo ingresados en psiquiatría, en agudos, que están todos desintoxicándose de algo, tienen esa tendencia a hacer grupo, a hacer piña y a formar pandillas, ¿no?, dentro de la sala. ¿Quién sabe? Y por otra parte, en voluntarios sanos, que no son consumidores de sustancias, la administración de dosis altas de naloxona produce también tensión, ansiedad, irritabilidad y depresión, ¿no? Por lo menos tristeza. Todo esto va en consonancia con esa relación del consumo de opiáceos y la vinculación social. La vinculación social, las relaciones sociales, el tener una actividad, ser alguien dentro del grupo, puede ser un modelo ideal para alcanzar estados placenteros y poner en marcha el sistema opioide interno. Pero el problema de esto es que cuesta un esfuerzo. Cuesta mucho más esfuerzo mantener una amistad, quedar con la gente, sacrificarse por el grupo para que el grupo a su vez, por medio del altruismo recíproco, te devuelva ese favor. Eso cuesta mucho más que consumir opiáceos, ¿no? Los opiáceos producen sentimientos placenteros parecidos, con mucho menor coste interpersonal, es decir, es tomarse la sustancia y ya te aparece el efecto. Entonces, para personas sin habilidades sociales, la autoinducción de placer por medio de opiáceos puede ser una vía de atenuación de esos sentimientos de aislamiento social, es decir, sería como un sustituto de las relaciones sociales. Y el hecho es que es cierto que se ha visto experimentalmente y con observación, con trabajos de investigación de campo, que los adictos a opiáceos se comprometen menos en conductas de vinculación con otras personas que los que no. Todo esto tiene que ver también con el concepto de apego, ¿no?, que es el siguiente punto. Sabéis que el concepto es de John Bowlby. El apego es cualquier forma de conducta que tiene como resultado el que una persona obtenga o retenga la proximidad de otro individuo, que suele concebirse como más fuerte o más sabio. El apego inicialmente se describió entre la madre y el hijo, y es un sentimiento innato en los dos. El apego afecta a la internalización del contexto ambiental. Eso quiere decir que según como uno haya vivido el apego en su infancia, va a vivir el mundo cuando sea adulto. Así, la gente que tiene un apego estable, que ha tenido seguridad emocional en su infancia, ha desarrollado un modelo interno de uno mismo como digno y capaz de dar y recibir afecto.
En cambio, la gente que ha recibido un apego inestable, pues tiende a ocasionar el apego, el apego inestable tiende a provocar inseguridad emocional, ¿no? Un autoconcepto defectuoso y un tipo de conducta conducta como pegajosa, se ha descrito así, que se ha descrito como apego ansioso. ¿Qué tiene que ver esto con las drogas, ¿no? Que es lo que nos interesa aquí. Bueno, el contacto físico sería una manera de dar seguridad y disminuye el miedo. Al mismo tiempo que tiene que ver con la formación del apego, ¿no? Pero cuando esa seguridad física, esa seguridad física puede afectar a la actividad opioide, por lo que había explicado antes, ¿no? Los opioides parece que están relacionados con la socialización y la vinculación. El apego tiene que ver también con la perspectiva temporal. La hipótesis de la perspectiva temporal indica el grado en que un individuo prefiere recibir recompensas ahora o esperar al futuro para recibirlas. Es decir, ¿tú qué prefieres? ¿Que te dé ahora 1 euro o que te dé mañana 3? ¿No? Un poco es esa idea. Y uno puede decir, no, dámelo ahora que lo que va adelante va adelante. O decir, bueno, 3 euros son más que 1, entonces prefiero esperar, ¿no? El cuidado parental inconsistente e insensible, el apego pobre, lleva al niño a internalizar modelos que enfatizan la preferencia temporal inmediata. Es decir, cuando el niño ha recibido de sus padres unos cuidados inadecuados, no se ha sentido lo suficientemente querido, puede preferir la recompensa inmediata y no demorarla, porque posiblemente cuando era pequeño demorar algo significaba quedarse sin ello. Y por otra parte, la preferencia temporal inmediata está significativamente relacionada con el uso de drogas. La droga produce una recompensa inmediata. Con el ejemplo que hemos puesto antes, ¿no? La vinculación social requiere mucho esfuerzo para una recompensa que vendrá más adelante, en el futuro, en algún momento indeterminado del futuro. Entonces, si tú piensas que tienes que coger lo que te venga aquí y ahora y no esperar, pues las drogas te dan ese premio aquí y ahora. El apego también tiene que ver con la regulación de las emociones, ¿no? En el caso del apego estable, los hijos modulan sus emociones y en este caso los padres ayudan a sus hijos a modular los estados emocionales y a disminuir la tensión interna. Mientras que en el apego inestable el niño maneja la regulación emocional por sí mismo, lo cual lleva a un sistema regulador frágil, lo cual a su vez es riesgo de aumento de consumo de sustancias, ¿no? ¿Por qué? Porque las sustancias proporcionan efectos regulares, estimulantes y controlables, y los sistemas homeostáticos comprometidos se reorientan hacia el consumo, ¿no? Es decir, cuando el apego es inestable, el sistema emocional es frágil y de alguna manera es lo mismo, es ir a lo seguro, ¿no? El mundo externo es inseguro, no sé lo que va a pasar, igual llego a casa y si mi padre está borracho me pega, no lo sé. Entonces cojo el premio que tengo ahora y no espero a ver qué pasa después. Esto también tiene que ver con la historia vital, ¿no? Según la teoría de la historia vital, los aspectos biológicos del curso de la vida tienen que ver con estrategias de reparto de una cantidad finita de esfuerzo entre la persona o el animal o el ser. Tiene que crecer, desarrollarse, sobrevivir y reproducirse. Y uno puede decidir si se reproduce ahora o se reproduce cuando más tarde tenga más recursos. Es decir, en un medio rico uno puede decir, bueno, voy acumulando recursos y cuando tenga bastante me reproduzco. En otro medio uno puede decir, me reproduzco ya porque mañana va a ser lo mismo pero tengo menos probabilidades de estar vivo. Una de estas estrategias de reparto del esfuerzo es evitar o asumir riesgos, ¿no? Llevar a cabo conductas arriesgadas ahora tiene costes y beneficios ahora y en el futuro. Os lo explico ahora. Asumir riesgos es arriesgar la supervivencia futura para obtener un beneficio ahora. Es decir, yo ahora me juego la vida y si sobrevivo tengo un beneficio importante. Pero a lo mejor si no me juego ahora la vida, la pierdo mañana y no tengo ningún beneficio, ¿no? La gente asume riesgos porque eso de alguna manera ha favorecido
la actitud reproductiva a lo largo de la evolución, si no, el gen de asumir riesgos se habría perdido. Hoy en día, cuando hablamos de riesgos, hablaríamos de consumo de drogas, de conducción temeraria, de embarazos no deseados en adolescentes, robar, peleas, juego de azar. Todo esto son maneras de asumir riesgos, ¿no? ¿Quiénes asumen más riesgos? Estadísticamente, asumir más riesgos los varones que las mujeres, sobre todo los varones jóvenes. Y para cualquiera de los dos sexos se asumen más riesgos en la segunda y tercera década de la vida, sobre todo entre los 15 y 29 años, que en gente más joven o más mayor de esas edades. Es decir, en la época de búsqueda de pareja y de reproducción. Y es más, se asumen más riesgos cuando los ambientes son inestables. Es decir, si tenemos a una persona, a un varón joven en edad de reproducirse, que se ha creado en un ambiente inestable, con un apego pobre, es muy probable que consuma drogas, ¿no? Como todos sabemos. ¿Por qué? Bueno, pues los varones tradicionalmente han sido los que han tenido que buscar pareja. Por eso probablemente es una conducta más relacionada con varones que con mujeres. ¿Por qué en esa fase de la vida? Pues que es la fase de la vida en que uno tiene que dar todo o nada, ¿no? Es decir, o consigo pareja ahora o ya me quedo sin descendencia. Si me quedo sin descendencia, mis genes ya no se expresan, con lo cual se pierden para siempre, ¿no? Y sobreviven los genes que buscan quedarse con descendencia. Otra manera de ver, otro abordaje evolucionista tiene que ver con el dominio y la dependencia social. La jerarquía de dominio, como sabéis, el hombre ha pasado a lo largo de su evolución, como otros homínidos y como otros primates, por pequeños grupos sociales regulados por una estricta jerarquía de dominio, ¿no? El jefe, el mono que manda, está en la rama más alta del árbol, se lleva la fruta y se lleva las hembras, ¿no? Solamente unos pocos individuos podían estar ahí en la rama más alta del árbol. Y los demás se convierten en subordinados, entre otras cosas, para no implicarse en peleas con el que manda, y por otra parte permanecer dentro del grupo. ¿Qué tiene que ver esto con las drogas y con el alcohol? Bueno, por un lado, la ingesta de alcohol tiende a liberar patrones de conducta similares a la de los individuos alfa, a la del individuo dominante, ¿no? Agresividad, asertividad, asunción de riesgos y elevado interés por el sexo, ¿no? Tanto el individuo dominante de la manada como el que bebe alcohol tienen esas características. Por otra parte, los subordinados también beben alcohol. ¿Por qué? Bueno, por un lado porque posiblemente aumenta su estrés, tienen más estrés, porque los subordinados favorecen estrategias a corto plazo, el coger lo que tenga ahora porque luego no se sabe, y por un fenómeno que se llama dependencia social, que paso a explicar ahora. La dependencia social es una relación que se establece entre un subordinado y el individuo dominante. Para el individuo subordinado eso tiene una ventaja, ¿no? Es manipular de alguna manera al individuo dominante, crea un aliado, reduce sus conductas agresivas, promociona una interacción que facilita un altruismo recíproco, de manera que el dominante puede beneficiarte a ti. Y usa otro tipo de conductas en una especie de parasitismo social. Es un poco sería un poco el que está al lado del jefe, beneficiándose de ser amigo del jefe, ¿no? Es posible que algunas personas las drogas tomen pues las mismas vías que esa dependencia social y ofrezcan una huida de sentimientos negativos o de situaciones difíciles, frustrantes o estresantes. Y entonces la conducta adictiva se desarrolla cuando se personaliza la relación en la droga, como si fuera, igual que la dependencia social, pues sería una dependencia sobre una sustancia. Es decir, se proyecta en ese patrón aprendido de depender de alguien a depender de algo. Entonces el individuo se centra sobre todo en los beneficios de la droga, ¿no? Pues mejora los sentimientos depresivos y no reconocen los efectos negativos. Y la última de las hipótesis tiene que ver con la personalidad y el consumo de alcohol. Estos autores
trabajan sobre todo con primates, con Macacos rhesus, ¿no? Entonces dicen que existen numerosas similitudes entre los primates humanos y no humanos. Los primates humanos somos nosotros, con respecto a la tipología de Cloninger de la dependencia etílica, probablemente con respecto a más cosas, pero ellos se fijan en este aspecto, ¿vale? No voy a repasar la de arriba abajo, la tipología de Cloninger. Básicamente hay dos tipos según Cloninger: el tipo 1, que sería circunscrito al ambiente, y el tipo 2, que sería típica de varones y más relacionada con la genética y con rasgos antisociales. El alcoholismo tipo 1 sería el resultado de consumir alcohol para aliviar la ansiedad, ¿no? Por otro lado, la ansiedad promueve el apego, pero un exceso de ansiedad puede provocar un apego inadecuado, de manera que el hijo esté demasiado pegado a la madre y no busque otras relaciones sociales. Cuando se manipula experimentalmente el vínculo temprano materno-filial, es decir, se separa a la cría de la madre, entonces parece que los macacos adolescentes muestran un perfil de elevada ansiedad, y que además luego, porque se les ofrece alcohol a los monos también, consumen más alcohol. Esos macacos a los que se ha separado tempranamente de la madre, cuando son adolescentes, consumen más alcohol. El alcoholismo tipo 2 es un alcoholismo de edad temprana de inicio, que se relaciona con conductas antisociales y con otra serie de características, como problemas de funcionamiento social, es decir, son gente más más de tipo antisocial, ¿no? Con escasa afiliación social, escasas habilidades sociales, poco control de impulsos, agresividad, alta búsqueda de novedades, baja evitación del daño. Estos son los criterios de Cloninger. Y estaría relacionado con el déficit de serotonina. El déficit de serotonina, a su vez, se correlaciona con el déficit de 5-hidroxiindolacético, que es el metabolito de la serotonina en líquido cefalorraquídeo. Y esto se ha correlacionado con el alcoholismo tipo 2 de Cloninger, pero además con todo esto: tendencia a evitar las relaciones sociales, impulsividad, migración temprana en macacos, agresividad y aparente reducción del éxito reproductivo. Todo esto parece que vaya en contra de que los individuos se puedan reproducir y puedan tener éxito evolutivo, pero tienen sus aspectos positivos. Por eso algunos genes de estos tipos se mantienen en el acervo genético de la especie. Yendo por partes: la socialización reducida. Cuando una persona desde joven tiene problemas de funcionamiento social, eso se ha relacionado con un aumento de consumo de sustancias en la adolescencia. Pero ¿qué ventaja tendría para nuestra especie o para algún individuo una conducta que tiende a evitar las relaciones sociales? Es decir, el grupo social, la tribu, es algo que beneficia al grupo porque nos protege, por ejemplo, frente a depredadores. Pero ¿qué pasa en épocas de hambruna? Pues en épocas en que hay escasez de recursos, el individuo que va solo tiene más posibilidades de éxito, ¿no? Entonces, por eso esa tendencia a la socialización reducida probablemente se ha mantenido en el acervo genético. La impulsividad. La impulsividad puede llevar al animal a asumir situaciones potencialmente peligrosas, ¿no? De alto riesgo, ¿no? De asumir riesgos, ¿no? Pero el alto riesgo normalmente lleva a la posibilidad de obtener un alto beneficio. Por ejemplo, la búsqueda impulsiva de oportunidades de apareamiento furtivo en un macaco puede llegar a la venganza del individuo de rango superior y te puede costar hasta la vida, ¿no? Pero tienes el posible beneficio de transmitir tus genes. Si no te arriesgas, posiblemente tus genes se pierdan para siempre, ¿no? Que es otra manera de mantener los genes en el acervo genético de la especie. La migración temprana es algo que ocurre también en el macaco, ¿no? Los macacos jóvenes emigran desde su grupo social a otro. Claro, los que tienen un bajo nivel de serotonina o de 5-hidroxiindolacético tienden a emigrar antes que los otros. Esa migración precoz, por un lado, puede conllevar el riesgo de muerte prematura, pero por otro lado puede suponer mayores posibilidades de reproducción, ¿no? Nuevas oportunidades. La ventaja es que los machos que permanecen en su grupo tienen menos probabilidades de reproducirse, con lo cual esos genes van a pasar a la posteridad, ¿no? Los individuos que emigran más pronto. También se había relacionado con la agresividad.
estos niveles bajos de 5-HIAA. Es un tipo de agresividad desenfrenada y no competitiva, ¿no? La agresividad es una característica fisiológica de todos los mamíferos. Tienen que ser agresivos en algunos momentos, pero se trataría de una agresividad excesiva. El riesgo es que el individuo se enzarce en demasiadas peleas que pueden dar lugar a lesiones o a la muerte, pero al mismo tiempo, cuando el individuo no está dentro de un grupo, esa agresividad le puede proteger y le puede hacer sobrevivir y reproducirse, ¿no? Llegar a reproducirse. Con respecto al éxito reproductivo, ¿no? Los machos que tienen un nivel elevado de serotonina y de su metabolito, en teoría tienen más éxito reproductivo, que es contradictorio con lo que estoy diciendo hasta ahora, ¿no? Entre otras cosas, viven más tiempo y esperan, tienen más años para reproducirse, es decir, se pueden reproducir más pausadamente porque tienen más tiempo para hacerlo. Pueden esperar a reproducirse, a alcanzar una madurez y a alcanzar la capacidad de tener una serie de recursos y reproducirse después. Los machos con bajos niveles de 5-hidroxialacético se reproducen a una edad más temprana, y en el momento en que el gen ejerce su acción perjudicial, es decir, cuando te metes en una pelea y te matan, tú ya te has reproducido, ya has dejado ahí los genes para la posteridad, ¿no? Es un poco eso de vive deprisa, muérete joven y dejar un cadáver bien parecido. Bueno, todas estas son las diferentes teorías, hipótesis que se han formulado, que entre ellas, si os dais cuenta, no es que no sean incompatibles, es que muchas complementan a otras, ¿no? Quizá me falte un trabajo de darle una vuelta más y engranarlo todo. Lo que pasa es que me parece es muy complejo. Pero aparte de eso, los autores de los artículos iniciales buscaban también implicaciones terapéuticas. Es decir, no solamente que sea una, pues vamos, hemos contado esto, hemos quedado muy bien, nos decimos qué listos somos, pero vamos a darle un poco más de interés científico y sobre todo médico, ¿no? A partir de todas estas ideas, pues se podrían desarrollar estrategias de prevención, por ejemplo, ¿no? Pues intervenciones ambientales, como aumentar la predecibilidad del medio. Hemos hablado de que el medio inestable, cuando el niño se cría en un ambiente inestable, con un vínculo pobre con los padres, con un apego inestable, pues eso puede empeorar puede facilitar el desarrollo de drogodependencias. Bueno, se podrían hacer intervenciones familiares en esos medios o terapias familiares que ayudaran a mejorar el vínculo, por ejemplo, ¿no? Respecto a terapias psicológicas, no voy a meterme mucho porque sería, bueno, podríamos dar todo un seminario completo sobre este tema, pero se podría, pues ellos, los autores iniciales, pues explican que la entrevista motivacional es una técnica que tiene que ver con estos aspectos, que habla de las motivaciones, como hemos hablado mucho de la motivación, ¿no? Con todo el sistema dopaminérgico. Intervenciones centradas en la autorregulación de los sentimientos, cuando uno ha tenido un apego inestable y no sabe regularlos. Y también se podrían hacer terapias, de hecho se han hecho y hay descritas terapias de grupo basadas en la teoría del apego. Por otra parte, la capacidad autopercibida de la aptitud para la reproducción y todo esto se podría mejorar mediante terapia cognitiva, ¿no? Y respecto a terapias farmacológicas, bueno, en teoría, en el alcoholismo tipo 2 deberían ser útiles los ISRS, ¿no? Porque sí hay un problema con la serotonina, pero ahí está el interrogante, ¿no? Empíricamente no parece que sea así. Pues luego está el uso de agonistas y agonistas parciales dopaminérgicos, por todo lo que tiene que ver con el sistema dopaminérgico. Y luego pues incluso se han intentado tratamientos con oxitocina, prolactina, que tienen que ver con la ansiedad de separación, y otros estudios pues eso, directamente yendo a las bases de lo que parece que está alterado. En conclusión, ya para acabar, por un lado, la psiquiatría evolucionista intenta responder a la pregunta de por qué el ser humano es susceptible de depender de una sustancia. Algunos de los mecanismos, esta sería una respuesta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque algunos de los mecanismos desarrollados por la selección natural para mejorar la supervivencia y la reproducción han sido, yo usaría esa palabra, como parasitados por las drogas, ¿no? Por el consumo y dependencia de sustancias, ya que ahora mismo en nuestro medio son virtualmente ilimitadas, es decir, no tiene nada que ver consumir cocaína con mascar hoja de coca, ¿no?
Y por otra parte, la perspectiva evolucionista tiene implicaciones para la prevención y para el tratamiento de las drogodependencias. Y bueno, eso era todo. Muchas gracias. Y si queréis, pues yo creo que siempre en estas cosas, en estas charlas, lo más interesante suele ser el debate, así que... Una de las cosas que la gente no entiende de la psicología evolucionista, precisamente esta mañana lo estaba comentando una paciente. La paciente en cuestión me decía: yo no tengo hijos, ni quiero tener hijos. ¿Esto es una enfermedad?, me preguntaba ella. Lo digo yo porque el énfasis de la psicología evolucionista está relacionado con la actitud reproductiva. Es decir, aquí de lo que se trata es de reproducirse. Y toda nuestra paleta motivacional está relacionada con comer y follar, por decirlo claramente. Lo que ocurre es que una cosa es la causa remota de las cosas y otra cosa es la causa próxima. Es decir, todo esto que tú has contado, que a mí me parece que lo has hecho muy bien y que has hecho una exposición magnífica de muchas de las teorías que explican las causas remotas, pero ahí falta algo, ¿no? Falta cómo el hombre moderno ha tratado de burlar todas estas leyes filogenéticas de nuestro linaje para hacer otras cosas, ¿no? Por ejemplo, nosotros fallamos para divertirnos, no para reproducirnos. De hecho, la gente normal pues, consume drogas para no quedarse embarazada o dispositivos, ¿no? Y esto tiene una contestación una contestación y al mismo tiempo un peaje, ¿no? Que es el siguiente: nosotros, es decir, nosotros, los individuos, somos más inteligentes que nuestros genes. Mucho más. Es decir, podemos inventarnos incluso historias, ¿no? Para no quedarnos embarazadas, o para no comer, ¿no? o para suicidarnos, ¿no? Es decir, construimos narrativas, ¿no? Que sirven para burlar a nuestro cerebro, es decir, para engañarlo, ¿no? Y a veces sale bien, es decir, a veces no hay costes, ¿no? Podríamos decir, más que el coste de no pasar tus genes a la generación siguiente, cosa que tampoco es tan importante, ¿no? Desde el punto de vista evolutivo. Hombre. No lo es, yo te explicaré por qué no lo es. Porque y hay mucha gente que se reproduce. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, porque no todo lo que se hereda vía genética. Hay otras vías de herencia. La epigenética, la cultura y la mimesis, la mimetización, ¿no? Hay muchas formas de trascender, digamos, nuestro linaje genético. Y lo digo porque para despejar esa pregunta, ¿no? que la gente dice, sí, todo eso está muy bien, pero yo no quiero tener hijos, ¿no? O yo no quiero comer, ¿no? Bien. Es que no podemos... no es lo mismo el individuo que la especie, y no es lo mismo una especie como la nuestra, que tiene una cultura que se basa en... Bueno, gracias a la cultura hemos aprendido a dominar algunos instintos, o el que no podemos dominar, por lo menos evitar efectos colaterales, ¿no? Como los embarazos. La gente tiene relaciones sexuales por placer, y el placer está ahí porque indica que es algo positivo, ¿no? Porque te sirve para reproducirte, pero tú no te quieres reproducir, y hemos aprendido a no hacerlo, ¿vale? Pero a lo largo de los millones de años de evolución eso está ocurriendo desde hace muy poquito tiempo.
Entonces, bueno, quiero decir que lo que tú dices estoy de acuerdo. De hecho, por ejemplo, adoptar niños, ¿no? Pues tú estás adoptando, estás utilizando una serie de recursos para criar un niño que no tienes tus genes, ¿no? Pero bueno, hay otros aspectos. Afortunadamente el ser humano no solamente se rige por la genética, quiero decir, la genética es importante, pero no tiene sus propias motivaciones y es todo demasiado complejo, no se puede simplificar, ¿no? La psicología evolucionista yo creo que da unas bases de cómo hemos llegado hasta aquí, pero una vez se llega a la especiación del ser humano, el ser humano es muy plástico, se caracteriza yo creo que por vencer a los instintos y por vencer a la naturaleza en muchos aspectos. Bueno, si la selección natural opera sobre las especies es algo que está en discusión todavía. Quiero decir que hay quien piensa que la selección opera en la especie, otros que opinan que opera en los individuos, con Dawkins, por ejemplo, y otros que opinan que no, que en los grupos, no, ni en los individuos ni en la... Quiero decir que este es un tema controvertido que no está... Porque, claro, la selección natural es una teoría de Darwin que está en revisión permanente, está en revisión porque cada vez se van descubriendo cosas, ¿no? Por ejemplo, el principio de la lucha por la vida, el struggle for life, ahora está también en crisis, ¿no? Por las teorías de la selección natural que se basan en la cooperación de Margulis y de Stephen Jay Gould, ¿no? Es decir, que van apareciendo como nuevas ideas y evidencias que no rompen la idea genérica, pero que sí que van añadiendo matices a todo este desarrollo, ¿no? Lo digo yo porque, volviendo al tema de antes, no está claro si favorece a los grupos, si favorece a los individuos o si favorece a la especie en su conjunto. No tengo nada que ver. Es una manera de verlo. Yo personalmente soy de los que cree que la selección natural opera sobre los grupos y no opera ni con los individuos ni con la especie, ¿no? Por algo que bueno, no tiene nada que ver con lo que tú has dicho. Otra idea. No, lo que se llaman los clavos, la clavogénesis, ¿no? En general todo eso tampoco contradice la línea general de la psicología evolucionista, ¿no? Respecto a eso, yo pienso que de los diferentes aspectos que se han estudiado en psicología, en psiquiatría evolucionista, probablemente el tema de las drogas es donde más claro están las cosas, porque además se pueden hacer, es fácil experimentar, ¿no? Pues hay autores que han hecho experimentos, claro, nunca es lo mismo experimentar con el macaco y ver cuántas veces gime cuando lo separas de su madre que coger un niño de verdad, pero con un niño de verdad hasta ahora queda feo eso, ¿no? Entonces es un campo que se presta más a la experimentación, ¿no? Porque las acciones de las drogas sobre los animales son bastante, son muy parecidas a las que ocurren sobre humanos. Lo cual también nos da un empaque de ciencia que muchas veces echamos de menos en investigación en psiquiatría y en psicología. De ciencia y de experiencia, ¿no? Sí, de ciencia experimental, digamos. A ver, yo creo que la psicología es una ciencia y la psiquiatría también, ¿no? Pero que a veces falta algo así sólido que digas, mira, esto además es reproducible, lo hemos hecho en varios sitios y siempre sale lo mismo, ¿no? Bueno. A mí me parece que la aportación más importante que ha hecho la psicología evolucionista a la neurociencia en general es el que nos habla de nuestra verdadera naturaleza, ¿no? O sea, de que ha roto muchos de las creencias irracionales que mantuvimos en el siglo XX, ¿no? Por ejemplo, yo cuando era joven creía que los seres humanos éramos todos iguales. Ahora no lo creo, no diré coña.
Es decir, yo ya no me creo aquello de la tabla rasa, ¿no? De que venimos al mundo con una tabla rasa y que la cultura nos imprime no sé qué. No lo creo. Ya no me lo creo, está demostrado que es falso. Otra de las ideas que se han mantenido en el siglo XX ha sido el buen salvaje, ¿no? La teoría del buen salvaje, de que el hombre es bueno por naturaleza, solo que es la sociedad la que lo hace malo. Esto es falso, mentira, es al revés. Es precisamente la sociedad la que modula, evita que seamos aún más malos, ¿no? Que ha roto con muchos mitos, ¿no? Que el cerebro masculino y el cerebro femenino, ¿no? De lo que yo hablaré pronto, ¿no? Es decir, aquí pensábamos, cuando estudiábamos medicina, nos sacaban un cerebro andrógeno. Ahora se sabe que el cerebro masculino y el femenino no tienen nada que ver, son cosas distintas, ¿no? Y cada vez se va sabiendo más, ¿no? Y se va sabiendo más y este saber entra en conflicto con determinadas creencias e ideologías, también ideologías. Quiero decir que a mí, cuando descubrí la psicología evolucionista, me dejé el psicoanálisis. Es decir, abandoné a Freud y abandoné a todos estos porque me di cuenta de que esto tiene mucho más consistencia que aquello, sin negar tampoco que aquello aportó a la cultura humana, al conocimiento humano, mucha dosis de saber, ¿no? Y luego otra cosa para terminar, que la gente suele decir, la teoría de Darwin es una teoría, la única teoría científica en biología, ¿no? Y la teoría de Darwin no es más que observaciones, ¿eh? No está contrastada experimentalmente. Es curioso, ¿no? Porque el psicoanálisis se le niega la característica de ciencia y a la teoría darwinista, sin embargo, que no es una teoría, sino que es una serie de observaciones naturalísticas, como la psiquiatría, pues de alguna manera se le concede ese rango, ¿no? Y es muy interesante conocer la vida de Darwin y cómo evolucionó todo su pensamiento en función de su entorno social, ¿no? Bueno, Rafa, yo felicitarte porque este tema también... Sí, también estabas ahí, también estabas metido también de la mano de Paco y la verdad es un tema que según te vas metiendo te va haciendo pensar y interesarte y te genera un pensamiento divergente sobre la patología, la psicopatología, las causas y próximas, remotas y a mí en toda la charla la verdad es que la parte que me he quedado así pensando ha sido justo al final esta teoría en la que mezcla la teoría de Cloninger, la distribución, esta clasificación que hacen dos tipos y sobre todo porque, pensándolo un poco vamos a ver, las teorías evolucionistas hablan mucho del balance, de probabilidades, del fin, ¿no? de la finalidad y claro, realmente plantean mucho, si nos situamos mucho en el momento actual, lo curioso es observar un poco cómo hay una especie de... lo que es difícil es juntar un poco cómo todas estas teorías actuales más de cómo la cultura reprime, controla instintos, sobre las teorías más freudianas, ¿no? de la represión cultural y con el ímpetu biológico, lo que podemos haber heredado de forma más evolucionista, ¿no? La cuestión es que, bueno, a lo mejor me estoy viendo un poco, lo que quiero decir es que en estas dos tipologías se resumiría, a mí me ha hecho pensar que si nos movemos en la reproducción actual, claro, hay como dos grupos, ¿no? Sería el grupo de la gente que tarda en reproducirse y todos los problemas de fecundación que está habiendo porque se está retrasando el momento de fecundación, sobre todo en gente formada, que busca la protección, la seguridad. Entonces parece que hay un control a nivel biológico en el sentido de que según vas cogiendo poder adquisitivo y protección, realmente te puedes reproducir menos. O sea,
la cantidad de problemas reproductivos que hay, pero sin embargo también ahora mismo pues, se puede combatir con dinero, porque también para hacer técnicas reproductivas necesitas un dinero que... Claro. Pero claro, por el otro lado estarían la otra tipología, la impulsiva, la de me reproduzco con los efectos del alcohol, de tal cual, 15 años, 18, tal, y realmente ahí se producen un montón de embarazos, ¿no? Yo creo que sé por dónde va, porque yo también lo he pensado, ¿no? Sí, sí. ¿A dónde va nuestra especie un poco, ¿no? Sí, pero en el fondo, si los que más se reproducen pues esto, la gente impulsiva, la gente... Claro. En evolución, la gente que estudia todas estas teorías evolucionistas, tanto biológicas, o sea, de otros aspectos biológicos como psicológicos, hablan mucho de la teoría del juego y de porcentajes, ¿no? Dentro de una población determinada hay un porcentaje X de gente impulsiva y otro porcentaje de gente pues, más medida, no sé, que no es tan impulsiva, ¿no? ¿Qué pasa qué pasa si el porcentaje de gente impulsiva aumenta mucho? Pues entonces se genera una serie de cambios y tal, y al final se llega a una homeostasis donde los porcentajes ideales son estos, ¿no? Porque cuando aumenta por un lado o por otro, el grupo no funciona tan bien y al final no sé, esto cuando lo lees bien escrito está muy claro. Yo la idea sí la tengo como tengo la música, pero la letra me cuesta un poco, ¿no? Pero la idea es esa, ¿no? Dentro del grupo social, dentro de una población determinada, dentro de a lo mejor la población es toda la humanidad o un sitio más pequeño, ¿no? Hay un porcentaje de gente que tiene unos rasgos y otro porcentaje de gente que tiene otros, ¿no? Si por lo que sea aumenta mucho uno de esos porcentajes, pues cambian los equilibrios y al final se llega a una homeostasis donde se vuelve a equilibrar de manera que para el grupo es lo mejor, ¿no? Lo mejor no, lo más sostenible o es la estrategia evolutivamente estable. Sí, eso se ha estudiado en dinámica de población. Sí, eso es. Y es muy fácil de entender. Los socialistas utópicos del siglo XIX dijeron, vamos a crear una sociedad nueva y vamos a llevarnos a todas las personas altruistas a vivir a Icaria, ¿no? Entonces seleccionan un grupo de gente y se van a Icaria. A las 2 generaciones ya había altruistas y egoístas, ¿no? Es decir, parece como que los altruistas y los egoístas están en una... Si hay demasiados egoístas, entonces la sociedad no funciona, hay algún tipo de catástrofe, con lo cual aumentan los altruistas. Y al revés, no sé. Sí. Siempre hay algún egoísta que se beneficia de los altruistas. No se pueden eliminar del todo, pero eso no sé si experimentalmente se ha hecho, pero la gente que estudia estas cosas tienen herramientas estadísticas muy potentes para entenderlo, ¿no? Claro, yo en ese sentido, claro, me parece que no sé si comentar mecanismos de balance automáticos, tanto orgánicos o biológicos, como por ejemplo la supervivencia, es decir, en teoría la impulsividad provoca más accidentes, tal, o incluso esos niños pueden haber ya heredado problemáticas asociadas con el síndrome alcohólico fetal, o con, yo qué sé, o heredar el síndrome de la metadona, o lo que sea. Y por otra parte, la sociedad más liberal mete más aborto, por ejemplo, entonces mete un control externo. Y entonces parece como que se establece un balance entre la reflexión social del control y la parte más biológica, ¿no? Hay una cosa muy interesante, y es que el darwinismo no solamente afecta a los organismos, sino también a constructos culturales, como por ejemplo la lengua, o como por ejemplo la religión. ¿Cuál es la religión que tiene más éxito darwinísticamente? La musulmana. Es obvio, ¿no? Una religión fácil, una religión protectiva, una religión con mucha caña, donde las mujeres están en casa, los hombres allí, y está todo muy organizado. Es decir, la religión islámica tiene mucho éxito, ¿no? Porque se reproducen más, por lo que tú decías. Llega el momento en que serán más y nosotros nos habremos extinguido porque tomamos la píldora.
Pero no pasa nada, porque cuando estos sean más y vayan a Zara, se acaba. Se acaba el problema, porque las multitudes tienden a buscarse la vida de la mejor manera posible y llegará un momento en que, aunque todo el mundo fuera musulmán, todo el mundo sería distinto a como ahora es. Es decir, esta es la teoría de la fluctuación de poblaciones. Hay gente que dice, es que Europa será toda musulmana, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Que la comisión por la cristiana? Porque sea... Entonces, es que los catalanes serán catalanes. ¿Y a ti qué te importa? Que vean donde quieran. Dentro de 150 años, todos otra vez dentro de los casos. ¿Por qué? Porque la gente se busca la vida y la gente no está fuera del Euro mucho tiempo. ¿Sabes? Los catalanes. En el caso de los musulmanes, en cuanto descubren la televisión y... Claro, es así, la teoría esta esto es de Dawkins, la teoría esta de los juegos, Por ejemplo, Dawkins tiene una teoría muy simpática, muy graciosa, que es que divide a los hombres en dos clases. Los hombres domésticos, que son los que llevan a la mujer a Mercadona, como yo, que los llevan, con el coche, aquí para allá, con los carros. Es decir, hombres domésticos y hombres merodeadores, que van a ver qué pillan. A ver qué pillan. Y luego las mujeres se dividen en esquivas, es decir, las que no acceden a follar, a no ser que se cumplan ciertas condiciones, y las fáciles, que follan sin pedir nada a cambio, ¿no? Entonces, estas cuatro poblaciones están en fluctuación, de manera que si las mujeres esquivas son demasiadas, entonces los hombres merodeadores caen y ser fácil vuelve a ponerse de moda, con lo cual vuelven a crecer las fáciles y los merodeadores merodean más, ¿no? Es decir, que son poblaciones. Ahora estamos, por ejemplo, en una época de crisis de este modelo, ¿no? La balanza está desajustada, ¿no? Pero se volverá a ajustar, porque los sistemas se autoorganizan ellos solos. No hace falta hacer leyes ni hacer nada. Se organizan solos. Y yo creo que estas ideas sobre la teoría de los juegos, que son muy aplicadas por los revolucionistas, son muy interesantes y que convendría incluso hacer un seminario de esto, de la teoría de los juegos. Bueno, ¿alguna cosa más? ¿Comentarios, discursos? Vamos. Muchas gracias.